Se va acercando el Mundial y por eso te traemos el análisis de la mejor selección de cada continente. En este caso, hablaremos de la selección argentina, campeona del mundo y bicampeona de América. Por eso en Deportando analizamos su plantel, cómo llega, sus puntos fuertes y débiles y sus figuras, con Joaquín, Federico y quien les habla, Xiomara. Bueno, vamos a arrancar un poco con lo que es la convocatoria de Lionel Scaloni. Así es, Xiaomi. Bueno, obviamente faltan un par de meses todavía para el Mundial. No sabemos quiénes serán exactamente los 26 convocados, pero por ahora, si tuviéramos que hacer un punteíto, sería Dibu Martínez, Jerónimo Rulli y Walter Benítez como los tres arqueros de confianza del técnico, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel como los laterales derechos, Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Senesi, los defensores centrales, Tagliafico, y por ahora parece que se puede meter el Colo Barco como el lateral izquierdo suplente. En los volantes no hay muchas novedades. Paredes, McAllister, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios y Giovanni Lo Celso son los volantes de confianza total de Scaloni. Como enganches aparecen Mastantuono, Almada, Nico Paz y Leo Messi, por supuesto. Por las bandas, Juliano Simeone y Nico González. Mientras que en los 9 tenemos a Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos de los mejores del mundo. Y además, la duda, la incógnita del tercer 9, José Manuel López, el goleador de Palmeiras, o Joaquín Panichelli, el goleador del Racing de Estrasburgo y también goleador del inicio de la Ligue 1. Algo que voy a destacar ahí abajo es que, bueno, los arqueros me parecen intocables, salvo una irrupción de Cambeses en nivel, que está, la verdad, teniendo un muy buen año con Racing. No veo que vayan a cambiar los arqueros. En cuanto al lateral derecho, sí creo que es algo que me preocupa un poco más. Veo capaz la aparición de Juan Foyt debido al bajo nivel de Montiel y Molina. Yo en los centrales creo que es lo de siempre, son los centrales de Scaloni, más alguno que ya irrumpió con el nivel. Y bueno, el lateral izquierdo, como bien dijiste, me parece que se encontró, ¿no?, un poco el sustituto para Tagliafico, que era la preocupación principal, porque bueno, Hugo Acuña me parece que ya no estaba, y creo que el Colo Barco puede ser algo importante, ¿no?, para suplir eso. Sí, bueno, volante, te da otras opciones, es una gran alternativa en ese sentido, Valentín Barco. Bueno, haciendo este repaso, pasemos un poco a lo que fue las eliminatorias de esta selección. Argentina, que fue muy superior ante Brasil, el 1-0 en el Maracaná, el 4-1 en el Monumental, ¿no? Y las irregularidades también. Sí, este año la selección perdió mucho más partidos, en este proceso eliminatorio en general perdió muchos más partidos, 2-0 contra Uruguay en la Bombonera, 2-1 contra Colombia en Medellín, 2-1 contra Paraguay en Asunción y 1-0 contra Ecuador en Guayaquil, cuando ya no se jugaba nada y estaba clasificada al Mundial, sin Leo Messi incluso. Yo creo que la única de esas 4 derrotas que es realmente preocupante es el partido contra Uruguay, que se jugó en 2023 en la Bombonera, porque Argentina aquella noche le presentó una muy mala versión, fue de los peores partidos del ciclo Scaloni probablemente, Darwin Núñez nos volvió locos, entonces yo creo que esa derrota sí marcó un poquito de preocupación para la selección. Las otras 3, bueno, fueron ajustadas de visitante, partidos muy cerrados, donde perfectamente Argentina podría haber ganado y algunos hasta incluso... podría haber empatado y en algunas incluso ganado, así que la verdad que no me parecen derrotas preocupantes. Pero también, como hubo derrotas, también tenemos goleadas. Creo que la más destacable fue el 6-0 contra Bolivia, en lo que fue un show de Leo Messi, ¿no?, cabe destacar. El baile histórico ante Brasil, 4-1 también, y bueno, un 3-0 a Bolivia en la altura, que creo que Scaloni ahí redobló la apuesta, ¿no?, de las eliminatorias pasadas, donde había roto una racha de largos años sin ganar allá en la altura. Esta vez lo hizo con goleada también, bueno, un 3-0 ante Chile, y ese 3-0 final ante Venezuela, que fue un poquito emocional también por la despedida de Leo Messi en cuanto a los partidos oficiales con Argentina, y bueno, en suelo argentino. Bueno, hablemos un poco también de esta preparación que tuvo la selección. Las críticas que hubieron un poco de la AFA con los amistosos post-Qatar 2022. Sí, la verdad que no fueron los mejores partidos de preparación de la selección argentina. Desde que salió campeona del mundo, enfrentó a Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico y en la última fecha FIFA a Angola, en una fecha FIFA donde Argentina solo disputó un partido porque el otro se suspendió, supuestamente iba a haber un par de días de entrenamiento en España que al final no se hicieron y los jugadores fueron liberados a sus clubes. Entonces, es una preparación un tanto deficiente, más mirando lo que está haciendo el resto. Brasil enfrenta a las potencias africanas y asiáticas, Uruguay o incluso Bolivia enfrentan a Estados Unidos, México, Canadá, rivales de CONCACAF,
Entiendo que jugar amistosos contra rivales europeos por todo su calendario es complicado, pero creo que se podría haber buscado opciones más interesantes que Panamá, Curazao, Indonesia o El Salvador, por ejemplo, o Angola en esta última fecha, donde encima Argentina ni siquiera jugó bien, así que tampoco es que te sirve para la confianza. Bueno, y pasando un poco la actitud de estos jugadores, ¿ustedes qué creen? ¿Puede ser un punto débil o un punto fuerte? Para mí es algo muy llamativo lo de la actitud, porque bueno, hemos visto a De Paul y Messi peleándose con todos en la MLS, en el caso del volante creo que es más común, ya lo conocemos de sus anteriores equipos, es su personalidad. Lo de Messi sí es un poco nuevo, entonces es un poco de que llama la atención. Lo mismo también con algunos defensores como Tamendi o Lisandro Martínez, y bueno, el mismo Paredes con su temperamento y cómo se les puede salir la cadena. Y hasta algunas ocasiones, como Nico González, cuando declaró contra Ecuador después de esa última fecha de eliminatorias, que me parecía un poco inexplicable. Entonces son muy de llamar la atención esas actitudes, creo que puede ser un arma de doble filo para mí. Sí, yo creo que, debo decir que Paredes esperaba que esté un poquito más temperamental en su vuelta a Boca y hasta acá está muy calmado, muy sereno, siendo un líder totalmente positivo. Si eso lo traslada a la selección, Argentina va a estar bien encaminada en ese sentido. Y después para mí el ejemplo es Dibu Martínez. Dibu Martínez logra enloquecer a sus rivales, pero él siempre está en sus cabales, él siempre está tranquilo, está metido en partido y está concentrado. Yo creo que ahí es donde tiene que apuntar su energía Argentina, ser más parecido al Dibu Martínez y no tener arranque donde se le pueda salir la cadena a alguno que en cualquier partido chivo del Mundial te deja con uno menos y te puede mandar a casa. Bueno, dicho esto, ¿cómo juega esta selección, no? Lionel Scaloni, recordemos que tiene dos esquemas, el 4-3-2-1 de Messi Almada y el 4-3-1-2 con un doble 9. Así es, Xiaomi. Primero hablemos del esquema que probó con Messi Almada post Copa América 2024, después del retiro de Fideo Di María de la selección, que básicamente sería Dibu Martínez, Molina por derecha, Cuti Romero como defensor central derecho, Otamendi o Lisandro Martínez, depende cómo vuelva el central del United por la izquierda, Tagliafico por la banda izquierda, Paredes de 5, que se volvió a ganar el puesto después de la Copa América, De Paul inamovible, McAllister o Enzo. Hoy pareciera estar un pasito adelante Enzo Fernández también por su nivel en el Chelsea y el nivel de McAllister en el Liverpool, que es bajo, pero habrá que ver qué pasa de acá a 6 meses. Y después Messi Almada como doble enganche, Messi más recostado de la derecha y Almada más por la izquierda, y Julián Álvarez como 9. Julián hace el retroceso defensivo que obviamente por edad y por físico ya no puede hacer Leo por derecha. Entonces, ese es un esquema que te sirve para jugar, por ejemplo, contra rivales fuertes, contra potencias, que te permite no tener huecos defensivos, porque cuando hay que defender, el que queda sobrando es Messi, el que queda para la presión de los centrales de última, y Julián Álvarez hace el retroceso por derecha, Almada colabora y mucho en defensa por izquierda, tiene una capacidad de recuperar pelotas para ser un jugador ofensivo muy, muy buena, y encima te permite en ataque tener ese juego interno, esos pasillos internos que tanto le gusta a la selección argentina y que tan bien lo hace, porque tenés 6 con Julián, jugadores de muy buen pie para tocar y tocar y tocar y puedes enloquecer hasta la mejor defensa del mundo, ya lo hemos visto en el Mundial y en la Copa América y, por ejemplo, en el 4-1 contra Brasil en el Monumental. Bueno, y también está el esquema con ambos delanteros, que es básicamente lo mismo, solo que, bueno, saldría Thiago Almada, entraría Lautaro Martínez, entonces sería, bueno, un Messi de enganche con Lautaro y Julián juntos. Lo primero es que, bueno, tenés en el banco Almada, que es un sustituto totalmente de lujo, sería creo que el primero en entrar, sin dudas. Y después creo que es un esquema que sirve más contra algún equipo que se mete un poco más atrás, cuando necesitas abrir el partido, necesitas goles, porque bueno, tanto Lautaro como Julián son dos bestias del área, podés jugar un poco más a tirar centros, a usar los 9 de referencia, y bueno, son esquemas que Scaloni ya probó ambos, el 4-4-2 lo usó mucho, al menos transitoriamente en la Copa América 2024, donde, bueno, Lautaro terminó saliendo como goleador, incluso entrando desde el banco. Bueno, y pasamos a lo que son las figuras de esta selección argentina. ¿Quiénes son las figuras de la selección argentina para este Mundial 2026? Yo creo que la más obvia es Lionel Messi. 47 partidos, 43 goles y 22 asistencias en la última MLS para el astro argentino. Competencia donde también fue el máximo goleador, con 29 goles en la temporada regular. Cabe destacar que el Inter Miami está en semifinales, un hecho histórico para las Garzas. En cuanto a los hechos de Lionel Messi en el Mundial, va por su sexta participación en mundiales, donde ya tiene 26 partidos jugados,
13 goles y 8 asistencias. Y bueno, obviamente el Mundial de Qatar donde se coronó. Muy bien. Otro nombre que hay que tener en cuenta sin dudas es Julián Álvarez, el delantero del Atlético de Madrid. Entre la temporada pasada y esta lleva 76 partidos, 39 goles y 3 asistencias. Fue elegido el mejor jugador de su equipo en la temporada 2024-2025, pero no pudo cosechar títulos y la verdad que esta temporada también parece difícil que lo pueda hacer. Sin embargo, a nivel selección sí tiene varios títulos, 49 partidos, 13 goles y 4 asistencias, bicampeón de América, campeón del mundo y campeón de la finalísima. Y por último hablamos de Nico Paz, quien puede ser el tapado de la selección argentina en el Mundial 2026, así como lo fueron Enzo y Alexis McAllister en 2022. El enganche del Como lleva 5 goles y 4 asistencias en la Serie A en el equipo que es la revelación de la temporada. Además, él es el goleador de la Liga Italiana. Sin embargo, hay que destacar que los goleadores de la Liga no arrancaron muy bien, porque 5 goles en 10 partidos no es una gran cifra tampoco, para los 9 de área, los 9 letales que tiene el Calcio. Para Nico Paz, 5 goles y 4 asistencias es una bestialidad en este inicio. Bueno, y por último, hay una de las figuras que tanto cuesta reemplazar, que es la de Ángel Di María, ¿no? Que ahora en su actual equipo, Rosario Central, acaba de ganar su polémico título. Sí, fue bastante polémico el título del Fideo, ha despertado muchas controversias en el fútbol argentino, la Copa, campeón designado que fue Rosario Central más bien, ¿no? Por ganar la tabla anual, pero sí es cierto que a nivel selección es una figura que ha costado y mucho reemplazar y que sigue costando reemplazar. Scaloni probó con Garnacho, con Benja Domínguez, probó varios jugadores en esa posición, no terminó de rendir ninguno. Valentín Carboni iba a ir a la Copa América y parecía una gran opción para el futuro, pero sin embargo se rompió los cruzados en la previa y a partir de ahí nunca volvió a la selección. Apareció Thiago Almada, que fue el que ocupó ese lugar con características distintas, si se quiere más parecidas a las de Leo que a las de Di María, pero terminó haciéndose cargo de ese hueco que había en el 11 y la verdad que muy bien lo hizo. Y si no, es lo que hablamos antes con Fede, el doble 9, Lautaro Julián. Bueno, y para ir cerrando este video, yo tengo una pregunta para hacerles a ustedes y a la gente. ¿Se termina el ciclo Scaloni post-mundial, pase lo que pase? Yo creo que no, Xiaomi. Yo creo que Scaloni está convencido que hay un proyecto que lo respalda, que él tiene muchos nombres de confianza en las distintas selecciones juveniles argentinas y que el Mundial 2030, que si bien es cierto que se esperaba que Argentina lo organice y al final no, es una zanahoria tener el partido inaugural en casa y me parece que Scaloni, como DT y como figura que ha sido para el fútbol argentino en los últimos años, merece ser él quien dirija el equipo en aquel partido. Yo creo que sí, yo creo que tiene todas las chances de terminar, pase lo que pase. Me parece que es un ciclo completo a nivel simbólico, lo hizo todo, superó barreras que nunca pensaron y bueno, lo expresó él mismo en conferencias de prensa muchas veces, no sé si el deseo de irse, pero sí la sensación de que ya no tenía nada más que ofrecer. Yo creo que la sensación es que este mundial puede ser un broche de oro para un ciclo más que exitoso, termine como termine. Yo realmente espero que no, porque me preocupa lo que pueda venir después de Scaloni. La historia de las selecciones nacionales ha demostrado que las transiciones siempre son complicadas, sobre todo en el siglo XXI, porque en el siglo XX hubo un par más ordenadas, pero en el siglo XXI suelen costar. Bueno, y cerrando, invitamos a la gente a dejar su comentario, si qué opina si se termina el ciclo Scaloni post-mundial, pase lo que pase.